Estamos de vuelta, amigos de todas partes, ahora en la presencia de Manolo Pichardo, que fue hasta el mes pasado presidente del Parlamento Latinoamericano Parlacén. Ha sido invitado aquí por nosotros, nos sentimos honrados con su presencia, licenciado. Muchísimas gracias por tu invitación. Y nos gustaría que usted, esa experiencia importante, que fue el primer dominicano, así es, que honró al país y se honró usted con esa presidencia, y sobre todo porque tengo la información que fue muy fecunda. Háblele al pueblo dominicano acerca de esa experiencia. Bueno, en efecto, por primera vez en la vida del Parlamento Centroamericano, que fue fundado o instalado en el 1991, ocupa la presidencia República Dominicana. Tomamos posesión, quien habla, como presidente, el 28 de octubre del pasado año, y entregamos este 28 de octubre la presidencia. Una presidencia que, a decir de no solo los diputados, sino a decir de la sociedad regional, fue una presidencia que le dio cierto protagonismo al Parlamento Centroamericano. De hecho, algunos medios de comunicación, periódicos, de manera específica, incluso editorializaron respecto a la gestión de República Dominicana frente al Parlamento Centroamericano, diciendo lo que te acabo de decir, que de la mano nuestra el Parlamento Centroamericano tomó un protagonismo que no tenía. Y eso se debió en alguna medida a que nosotros, desde que llegamos, desde antes de ocupar la presidencia del Parlamento Centroamericano, definimos un programa de acción. Un programa de acción que empezamos a ejecutar, e incluso cuando evaluaba yo junto con mis asesores cómo íbamos nosotros cumpliendo el programa, ya a los 6 meses habíamos cumplido el 80% de las cosas que habíamos propuesto. Y de las cosas que nosotros nos propusimos hacer en el Parlamento Centroamericano, primero fue que el Parlamento se convirtiera en el eje central, o sea, el eje en torno al cual girar el proceso de integración. Porque, como saben muchos, el Parlamento Centroamericano no es un ente aislado del proceso de integración. El proceso de integración centroamericana tiene varios órganos, y el Parlacén es de los 3 principales. Está la reunión de presidentes, que es el órgano principal del sistema de integración centroamericana, que se va rotando cada 6 meses. Ahora mismo la presidencia pro tempore la tiene el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Anteriormente la tuvo Porfirio Lobo. Antes de Porfirio Lobo la tuvo Mauricio Funes, y así se irá rotando. Luego le entregará el presidente Daniel Ortega en el próximo mes de diciembre a Laura Chinchilla. Y en fin, ese es el mecanismo ejecutivo, diríamos, del sistema de integración centroamericana, y está el legislativo, que es el Parlamento Centroamericano. Luego está la Corte Centroamericana de Justicia. Son los 3 órganos fundamentales del sistema de integración centroamericano, y hay un órgano que diríamos que es el encargado de velar porque las iniciativas que salen de la reunión de presidentes del Parlamento Centroamericano, de la Corte Centroamericana, le dé seguimiento y ejecute, que es la Secretaría General del SICA. Entonces, nosotros prometimos en aquel momento, como había cierta dispersión entre los órganos del sistema, cada cual con una agenda individual, veíamos como que el proceso de integración no avanzaba y había cierto estancamiento. Y nosotros, recuerdo que el día que asumimos la presidencia, prometimos que el Parlamento Centroamericano se convertiría en el órgano en torno al cual gira el proceso de integración. Y así empezamos a hacerlo, porque inmediatamente llegamos a la presidencia, convocamos a los órganos permanentes del sistema de integración centroamericano. Los órganos permanentes son la Secretaría General, como dije, la Corte Centroamericana de Justicia y el Parlamento Centroamericano. Lo convocamos para nosotros abordar temas medulares para la región. El primero que abordamos fue la seguridad regional. Nosotros decidimos ahí trabajar junto a los presidentes en un plan de combate al crimen organizado que se definió con el apoyo de la Unión Europea y con el apoyo de algunos organismos financieros internacionales y gobiernos también fuera de la región, como el propio Estados Unidos. Y nos involucramos en el debate de eso, nos involucramos también en temas como la creación de una corte, de una sala penal dentro de la Corte Centroamericana de Justicia. Lo voy a explicar. Resulta que cuando el presidente Otto Pérez, presidente de Guatemala, asume la presidencia de ese país, nosotros nos reunimos con él
yo me reuní con él para abordar algunos temas relativos a la integración regional. Y en esa reunión, para sorpresa nuestra, cuando hablamos con la prensa, él hizo un planteamiento de la creación de una corte penal regional para tratar los crímenes de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y todos los crímenes que se derivan de estos. Y a mí no me pareció correcto y le planteé, luego en una segunda reunión, le planteé que no me parece, que yo me gustaba el concepto, la idea de crear un organismo regional, pero que yo planteara que más que crearse un órgano que compitiera con la Corte Centroamericana de Justicia, se creara una sala penal dentro de la Corte Centroamericana de Justicia para juzgar los crímenes de que mencioné hace un momentito. Eso fue acogido, esa propuesta, por los diferentes órganos, cuando la hice, diferentes órganos del SICA. Luego tuve la oportunidad de reunirme con todos los presidentes de la región, absolutamente todos, a excepción del presidente Funes, buscando respaldo para esa iniciativa de la creación de la Corte Penal. Pero, ¿y la viabilidad de eso, licenciado? Porque incluso yo estuve viendo que el procurador fiscal estaría en Santo Domingo, algo así. Así es. Es una propuesta nuestra. Ajá. O sea, nosotros, porque ya hicimos la propuesta, los órganos. Nos convocamos, hicimos la propuesta de la creación de la Corte. ¿Cómo funcionaría eso? Fue aceptada. Bien, ahí voy. Entonces, ya hicimos la propuesta que vamos a entregar a la reunión de presidentes. La reunión de presidentes la asume, entonces la remite a las diferentes asambleas nacionales de los países para que se convierta ya en ley, ¿no?, entre nuestros países, y empezar a armonizar las leyes y ver cómo se hará, porque en principio es una propuesta. Luego, cómo funcionará, eso se determinará, ya se determinará, los presidentes la verán y crearán una comisión en la que me imagino que trabajarán los cancilleres, los procuradores generales de cada uno de los países, y luego entonces, cuando esté definida la propuesta, se someterá a los congresos nacionales. En esa reunión donde llevé la propuesta y se asumió, se planteó en el proyecto, borrador de proyecto, que esa corte, esa sala penal tenga un fiscal regional, y lo que he propuesto yo, que el fiscal regional esté instalado en la República Dominicana. Eso está en debate y habría que ver si funciona de esa manera o no. Es una propuesta. Yo lo que pienso que además de esa propuesta suya, además de ese proyecto, debían avanzar con alguna, porque el pueblo dominicano tiene, y los pueblos representados allí tienen que sentir que tienen unos diputados que no solo cobran mensualmente, que son una carga para su presupuesto, lo que quiere decir para ellos, sino que en términos de integración los pueblos reciben algo. Mira, de hecho hay varias propuestas. Solo te hablaba de la creación de la sala penal, que es una propuesta nuestra, pero también nosotros promovimos dos iniciativas que tuvieron bastante acogida en la población regional. Incluso aquí en el país tuvimos reunido con algunas instituciones que tienen que ver con el tema. Me refiero a la eliminación de roaming para los países miembros del SICA. O sea, que las llamadas entre los países nuestros, o sea, me refiero a todos los países del Istmo más República Dominicana, las llamadas se consideren locales. Eso ¿Pero se aprobó? No, voy por ahí. La idea es que cuando tú llames a El Salvador o a Guatemala o de allá llamen aquí a República Dominicana, es como si tú estuvieras llamando a la esquina, ¿no? Bueno, esa es una propuesta que nosotros hicimos en noviembre, como al mes y algo de haber asumido la presidencia. Empezamos a hacer un recorrido por todas las asambleas nacionales de la región y a reunirnos también con las telefónicas. Yo incluso aquí me reuní con todas las telefónicas planteando el problema, y me reuní también con las telefónicas a nivel de la región. En principio fue bien acogida la propuesta en las telefónicas. Luego, cuando hicieron algunas consultas con sus empresas matrices, la situación cambió. Sin embargo, nosotros llevamos esto a la Asamblea Nacional y firmamos un convenio con la Asamblea Nacional de Nicaragua, y ya la Asamblea Nacional de Nicaragua hace aproximadamente 20 días llevó la propuesta nuestra a su Asamblea Nacional y fue acogida para el debate. Entonces la Asamblea Nacional de Nicaragua lo que hará es aprobar eso, llevarla a la reunión de presidentes junto con nosotros, el Parlamento Centroamericano, para que se discuta en las asambleas nacionales de todos nuestros países y se convierta en una ley regional. Entonces, junto a eso, a esa propuesta, que fue una propuesta que ha tenido bastante acogida en la región, por los empresarios, por los ciudadanos de a pie, en fin, por la prensa, hicimos una propuesta también que es la definición de una política de cielos abiertos. De suerte que los vuelos entre nuestros países, que son miembros del SICA, del Sistema de Integración Centroamericano, sean considerados vuelos domésticos, vuelos nacionales.
¿Por qué esto? Porque resulta que este monopolio, diría yo que oligopolio que hay en la región, hace que el costo de los boletos aéreos sea extremadamente caro. Por ejemplo, a mí me saldría más barato viajar de Santo Domingo a Madrid, que son, o a París, o a cualquier país europeo, a cualquier ciudad europea, me resulta en ocasiones más barato que ir de aquí, que son 2 horas, a Guatemala. Una cosa increíble. O sea, yo, por ejemplo, a mí me decía un eurodiputado con el que me reuní y que nos apoyó y nos respaldó en estos temas, incluso en lo de roaming, que nosotros hicimos la propuesta en noviembre, ellos la aprobaron como 7 meses después de nosotros haberla propuesto. Le decía yo a los eurodiputados, o nos cogieron la idea, o eso es un viejo sueño de ustedes de la eliminación de roaming. El hecho es que nosotros hicimos la propuesta primero que los europeos la aprobaran, y de hecho coordinamos con los eurodiputados para llegar aquí a nuestra región. Ellos nos enviarán los técnicos que trabajaron en el desmonte de roaming, y también con los técnicos que trabajaron en el tema de la política de cielos abiertos. Y te hablo, como te hablaba, de la política de cielos abiertos. La idea es que me decían los eurodiputados, te decía hace un momentito, que por ejemplo de Europa acá, por ejemplo a Punta Cana, venden paquetes en 800 euros. Pero te venden paquetes, boletos incluidos, almuerzo, hotel, cena, o sea, el paquete, ¿no? Estos paquetes que conocemos que venden en esos resorts por solo 800 euros, una semana. Y un boleto aéreo, para tú ir por ejemplo, a mí, yo he tenido que pagar $1,100 y $1,200 para ir de aquí, allí, al patio nuestro, que es Guatemala, o a El Salvador, o a Honduras. Entonces es un exceso. Entonces la cuestión de plantear la definición de una política de cielos abiertos para considerar los vuelos en la región doméstico es que se genere una competencia sana, una competencia sincera que impacte en la rebaja de los precios para que los ciudadanos y ciudadanas de la región se puedan movilizar a un costo menor, pero añadiéndole también lo de roaming, esto de oportunidad no solo para que impacte positivamente los bolsillos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra región, sino también que esto, tanto la eliminación de roaming como la definición de política de cielos abiertos, pudiera ayudar a fomentar los negocios en nuestra región, y eso haría haría que la región sea más competitiva. Pero esto, roaming, política de cielos abiertos, acompañada de algo que nosotros hemos hecho, que hicimos como presidente del Parlacén, que fue una alianza con el sector privado de la región, todos los sectores empresariales, con el acompañamiento del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para nosotros destrabar una situación que hay en las fronteras en la región. Ya no tiene que ver con la República Dominicana, pero en todo el istmo centroamericano se da una situación de traba con el libre tránsito de mercancías y personas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Esas trabas que existen allí están generando una situación o sea, le están quitando competitividad a la región, porque, por ejemplo, un furgón con productos perecederos te puede durar hasta una semana y hasta más de una semana estacionado en la frontera, que no puede pasar, y esos productos o se dañan o por estar refrigerados te incrementa el costo del transporte. Entonces es una situación muy difícil, y nosotros en esta alianza que propusimos, anunciamos a los medios de comunicación, y por anunciarla y hacerla pública se nos acercó el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, mostrándonos que querían participar en esta alianza para nosotros empezar a destrabar eso, y con el destrabamiento de la situación que se vive en la frontera, empujar también hacia la definición de la unión aduanera en la región, de cara a luego tener un mercado común que no solo involucre a la región del Istmo, sino que involucre también a República Dominicana, y tengamos una región con mayores capacidades para competir, y teniendo mayores condiciones para competir, podamos abrir un espacio también para el desarrollo. Licenciado, muy bien, se consideró que su permanencia en la presidencia fue muy importante y muy resonante, tanto que usted fue escogido para formar parte de la Comisión Permanente de Partidos para América Latina, la COPAL, una posición, esa de vicepresidente, que estuvo originalmente reservado para el doctor José Francisco Peña Gómez y luego para Miguel Vargas Maldonado. Ahora la ocupa usted. Pienso que lo primero fue un reconocimiento a esa gestión suya. ¿Qué le parece? Mire, yo sí, incluso de hecho
creo que tú tienes la información que en ningún momento aspiré a la vicepresidencia de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL. A nosotros se nos llamó y se nos ofreció esta vicepresidencia que, como tú decías, fue ocupada durante mucho tiempo por el doctor José Francisco Peña Gómez y luego ocupada por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano actual, Miguel Vargas Maldonado. Me sentí muy honrado con este ofrecimiento y con esta elección de manera unánime, debo decir, unánime porque allí estuvo representado el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Socialdemócrata también, y estuvo Atuay de Camps allá en México, y la votación fue unánime y eso a nosotros nos llenó de satisfacción. En principio pensamos que el PRD iba a tener algún nivel de oposición a nuestra candidatura, sin embargo no fue así. Y diría que en los organismos internacionales el PRD y el PLD últimamente se están llevando bien, porque en principio tú sabes que para nosotros ingresar a la COPAL fue muy difícil, porque el PRD en principio se oponía a que nosotros llegáramos. Yo recuerdo que en la primer encuentro donde se nos aceptó, que estuve yo en esa reunión de COPAL en Nicaragua con el desaparecido y querido compañero Juan Santamaría, en ese momento cuando se discutió y estaba representando al Partido Revolucionario Dominicano Abinader, el papá, y estaba Rafael Santos en ese momento también como delegados del PRD, fue la primera vez que no se opusieron a que nosotros formáramos parte de la COPAL, y a partir de ahí hemos estado trabajando juntos en la COPAL e incluso hemos hecho algunas coordinaciones también para el Foro de Sao Paulo. Nos hemos visto allí, o sea que en el plano internacional hemos estado el PRD y el PLD incluso hasta trabajando juntos. Y pienso, como decías hace un momentito, que el hecho de que se me ofreciera la vicepresidencia de la COPAL tiene mucho que ver con la gestión nuestra en el Parlamento Centroamericano. Es bueno que la gente sepa que hay dos tipos de diplomacia: la diplomacia del Estado, los embajadores, los cónsules, y la diplomacia de los partidos, y que la COPAL especialmente, todo eso es la diplomacia de los partidos, y que usted tiene una relación primaria con la mayoría de los actores importantes de esa diplomacia. Yo pude contactarlo allá en México, que estuve presente. Doctor, estamos muy agradecidos, y yo pienso que usted es un gran activo del Partido de la Liberación Dominicana, del cual usted es su secretario, sí, así es, miembro dirigente de ese partido. Ha sido un placer estar aquí con usted, un honor, de verdad. Gracias por invitarme. Hasta luego. Amigos, así concluimos este programa de hoy, bastante interesante, con el diputado, porque usted sigue siendo diputado. Así es, hasta el 2016. Manolo Pichardo. A ustedes por estar ahí, muchas gracias.